Es una alegría para mí compartir contigo este programa que va a ser fascinante. Vamos a invitar a Jorge Ferrer, va a estar con nosotros y vamos a hablar de espiritualidad integral. Es un tema fascinante, muy interesante y tenemos también nuestro cuento sin cuento y nuestro vivir sin miedo. Antes de nada, te quiero pedir que pongas like, que invites a tus amigos. Estoy segura que este programa les interesará. Empezamos ya. Un elemento fundamental para vivir sin miedo es conectarte con tu propia luz. A veces, en nuestra cotidianidad, vamos tras resolver problemas, generar recursos, en fin, pero en tanto que lo hacemos de manera casi automática, nos olvidamos del enorme potencial que tenemos. Tú, yo y todos tenemos un enorme potencial, una luz espiritual preciosa que cuando la conectamos hace que nuestra vida se vuelva luminosísima, afortunadísima. Entonces yo quiero recomendarte el día de hoy que recuerdes tu propia luz, que aceptes tu propia luz y de paso puedas también ver la luz de quienes te rodean. Tu luz espiritual es única, es distinta a cualquier otra y por eso tu presencia en el mundo es tan importante, por tu propia luz. Claro, lo importante es que la conectes para que la puedas expresar. Y esa es mi recomendación, recibe tu luz. Y empezamos ya. Ya estamos aquí, ya está con nosotros Jorge Ferrer para tener una extraordinaria conversación acerca de la espiritualidad integral, lo importante que es tener una conexión y una experiencia espiritual en nuestra vida humana. Jorge, muy bienvenido. Muchas gracias, Lidia. Es un placer estar de nuevo aquí contigo en este fantástico programa que has creado y que coordinas y que presentas. Sí. Bueno, pues habíamos quedado en hablar de espiritualidad integral. A mí me parece muy importante, Jorge, distinguir la espiritualidad de la religión y hablar de espiritualidad integral. ¿Qué es? ¿No? Sí, sí. Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Primero lo que has comentado, ¿no? La distinción entre espiritualidad y religión, ¿no? Claro, normalmente, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Está emergido todo este movimiento que se autodenomina en inglés spiritual but not religious, espiritual pero no religioso. Y básicamente es un movimiento como muy extendido, en el que cada vez más y más personas, tanto de Estados Unidos como de Europa, de las zonas más modernizadas del planeta, sienten que hay una conexión espiritual que tienen y la cultivan, pero no se sienten afiliados con ninguna tradición o religión, ¿no? Entonces no se consideran religiosos en ese sentido, ¿no? Lo que pasa aquí también hay aquí una cosa un poco triquiñuela en el sentido de que a veces esta distinción se hace como es que la religión es muy dogmática y la espiritualidad es muy abierta, ¿no? Sin dogmas, sin todas estas cosas, ¿no? Pero eso es triquiñuelo también porque, claro, yo he conocido, por ejemplo, pues monjes, ¿no? Budistas, monjes benedictinos, ¿no? Que tenían una mente súper abierta, nada dogmática, ¿no? Y seguro que tú también habremos conocido mucha gente de la llamada nueva era, ¿no? Muy espiritualoide, con unos dogmas increíbles, ¿no? Y con unas creencias tal. Entonces es una Rígidas distinción también. que rígidas. Yo creo que es una distinción que ayuda a la disonancia cognitiva de la gente moderna de abrirse a la espiritualidad sin caer en esos bagajes religiosos del pasado, ¿no? Pero en realidad es una distinción que se puede problematizar también, ¿no? Sí. Y después, bueno, de espiritualidad integral, claro, aquí se podría hablar, yo te voy a hacer dibujar como tres dimensiones muy brevemente para que tú entonces puedas preguntarte cada una de ellas o ir en cualquier dirección que quieras. ¿Te parece bien? Sí, claro, Mira, perfecto, perfecto, muy Jorge. bien. Pues para hacer un pequeño mapa, ¿no? Para que también la audiencia pues tenga un poquito claro, ¿no? De qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad integral, hay una dimensión que sería como de un holismo personal, ¿no? Una espiritualidad que no deja atrás nada de lo que somos, ¿no? Que incluye no solo la conciencia y los estados del corazón como más sutiles, la ecuanimidad, ¿no? La pacificación, ¿no? Cosas muy importantes, pero que también incluye el cuerpo, ¿no? Que incluye el instinto, que incluye la sexualidad, que incluye
las pasiones, ¿no? Y eso en muchas tradiciones religiosas históricas, pues se han tendido como a reprimir o a controlar o a no realmente, pues, invitar, ¿no? A este festín de la espiritualidad, del camino espiritual, ¿no? Y eso también podemos hablar más adelante, si quieres, pues conduce y sigue conduciendo pues, a problemas, ¿no? A problemas de disociaciones entre la persona, ¿no? Problemas de, pues por ejemplo, incluso maestros espirituales o chamanes, ¿no? Que están desarrollados psíquica y en la conciencia, pero no sexual o emocionalmente y caen en abusos de poder, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces esta es una dimensión de holismo integral, traer todo lo que somos, ¿no? Sin dejar nada atrás de nuestra naturaleza esencial. Entonces, la segunda dimensión yo la enfocaría sería como una especie de extensión, ¿no? De los valores y la práctica espiritual a todas las facetas de la vida. Sería una integridad como más horizontal, por así decirlo, ¿no? Y eso también está muy conectado con la espiritualidad relacional, ¿no? Porque todas las facetas de la vida, o casi todas, implican relaciones, ¿no? Desde las relaciones íntimas, las relaciones en el trabajo, las relaciones de amistad, las relaciones de padres a hijos, de hijos a padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, toda la dimensión ecosociopolítica, ¿no? De activismo y tal, ¿no? Entonces, la espiritualidad integral también es una espiritualidad implicada socialmente en general. Y la tercera y última sería como un poco entender de que el contacto, ¿no? Con lo sagrado, ¿no? No solo es contacto con una especie de, siempre se ha entendido como espíritu o algo trascendente, ¿no? Aquí a este planeta, ¿no? Y nuestra vida encarnada, sino que aunque eso puede ser una dimensión muy buena y pueden haber mundos sutiles que se pueden acceder, etcétera, pues también es una espiritualidad que abraza también lo inmanente, ¿no? Lo inmanente de lo sagrado, en la naturaleza, en el cuerpo, en la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que son como tres dimensiones muy importantes que dibujan, ¿no? Esa espiritualidad integral que emerge con tanta fuerza en nuestros días en tantos lugares. Sí, claro que simplemente hablar de espiritualidad holística ya integra, en un sentido, ya lo integra todo, ¿no? Sí, sí, en realidad para mí son palabras, 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 ¿no? Espiritualidad Claro, holística, integral. Pasa claro, el holismo se puede entender de muchas maneras. De una manera pues amplia, pues obviamente también lo abarca todo, ¿no? Espiritualidad holista o espiritualidad yo lo llamo participativa también, ¿no? Que se habla de lo mismo, participar de todo lo que eres, participar en el mundo, participar con claro. esas dimensiones. Claro, hablaríamos de que luego lo vamos a precisar, una persona con una conciencia profunda y abierta y conectada espiritualmente, claro que tiene una relación espiritual con todo su ser, su cuerpo, sus emociones, su mente, su yo real o yo esencial, y también tiene esta capacidad de relacionarse amorosamente con todos los seres vivos, ¿no? Y Claro, tiene claro. también esta posibilidad de conectarse con ese yo real, esa esencia o esa energía espiritual trascendente. Claro, Diríamos que claro. aquí lo que creo que habría que puntualizar es que una vida espiritual es una vida con experiencia espiritual, no es una vida adscrita a ningún credo o ninguna práctica rígida, sino tiene que ver con una conexión profunda. Exacto, exacto. Yo puntualizaría de lo primero que has dicho, ¿no? Que estoy de acuerdo, ¿no? En sentido que pues esto es como un ideal, ¿no? Nuestro de tiempos modernos también, de esta espiritualidad más holista, más integral, pero que históricamente, incluso hoy en día, en el seno de muchísimas tradiciones, no es así, en el sentido de que, por ejemplo, pues tanto el cuerpo como la sexualidad han sido muy castigados en las tradiciones espirituales, tanto orientales como occidentales, ¿no? En el budismo se los consideraban kleshas, ¿no? Como impedimentos para la iluminación, peligros, ¿no? El cristianismo los llegó a demonizar, ¿no? Como algo pecaminoso, ¿no? Como algo realmente, incluso el judaísmo, que es siempre más positivo con la sexualidad, pues en muchos periodos solo se podía tener sexualidad en el sábado y sin placer personal, ¿no? Para la reproducción, ¿no? Entonces han sido dimensiones que han sido muy reprimidas o sublimadas también, ¿no? Sublimadas. Y lo que pasa que yo creo que a lo mejor históricamente, evolutivamente, hace pues mucho tiempo, podría haber tenido un sentido, una lógica, en el sentido de que esos mundos, cuando imaginemos, ¿no?
cuando el ser humano empieza como a realmente a hacerse más autoconsciente, ¿no? Empieza a no ser regido por sus instintos, ¿no? Más básicos, ¿no? Entonces tiene lógica de que cuando esos valores de la conciencia y del corazón, ¿no? Emergieron, tuvieron que quizás que reprimir algo tan fuerte como esos instintos más animalísticos, por así decirlo, ¿no? Yo creo que se puede entender que históricamente las tradiciones realmente no como empeñadas, ¿no? En cultivar estos estados de pacificación, de iluminación, de bondad, tuvieron que reprimir todo esto, pero claro, hoy en día yo creo que ya no es necesario, ¿no? Que la mayoría de personas, pueden haber excepciones, ¿no? Y en otros lugares hemos desarrollado con suficiente fuerza esos valores del corazón, de la conciencia, para poder reintegrar, ¿no? Todas esas otras energías de una manera que no nos absorban de maneras destructivas, ¿no? Hacia nosotros, hacia otras personas, ¿no? Y eso es importante. Oye, claro, oye, ya ves que hemos invitado del más allá a Abraham Maslow por su participación en esta noción que llamamos transpersonal, ¿no? Claro. Estábamos tentados de invitar a Wilhelm Reich para entender todo esto que estás explicando. Antes de que invitemos, antes de que llegue Maslow, a mí me gustaría que explicáramos cómo es que esta represión en este siglo y en el siglo pasado y antes generó pues muchas perversiones al interior Sí, de las distintas claro, iglesias de Oriente y Occidente. Por eso claro, todavía está presente pues todo este tema de los abusos sexuales, un tema efectivamente. tan duro para distintos cultos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, aquí hay dos áreas, ¿no? A explorar, ¿no? Primero, la primera área es que, claro, muchas tradiciones buscaban y algunas personas conseguían una sublimación, que es una transformación de esas energías eróticas y sexuales, a subirla al corazón y transformarla en un amor filial, un amor espiritual, ¿no? O incluso en estados de Un ágape. conciencia, como en claro, como en el tantra clásico, ¿no? De te convertías en el dios Shakti Shiva en la conciencia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, una sublimación exitosa no es tan frecuente en realidad, ¿no? La mayoría de las personas, incluso personajes como el gran Gandhi, ¿no? Pues tenían sus tensiones. Gandhi pues se sentía culpable cuando tenía poluciones nocturnas, ¿no? Y claro, aquí hay cosas, ¿no? Cuando por ejemplo, un celibato, ¿no? No viene desde una llama de tu propia energía vital hacia adentro, y lo haces desde como una especie de mandato, una creencia mental consciente, creas una lucha y una polarización dentro tuyo, ¿no? Que normalmente tiene a reprimir esas energías porque no se están transformando bien. Entonces, desde esa represión es cuando empiezan los problemas, ¿no? Porque son como energías que las dejan, por así decirlo, en el sótano oscuro de la casa, ¿vale? De la casa siendo la persona, ¿no? Entonces, en un nivel, a lo mejor en el nivel más alto, son personas de luz y auténticas de luz y con iluminación en la conciencia, pero de pronto tienen por ahí toda una historia que por muchos años de represión esa energía se estanca y empieza como por un lado o a gotear de maneras inapropiadas, con los abusos, con esas cosas, o incluso pues claro, cosas mucho más trágicas, ¿no? Pues realmente pues eso, ¿no? Por ejemplo, lo más trágico de todo yo creo es cuando hay abuso de niños, no de menores, ¿no? Que ha sido una de las cosas bastante más comunes tanto en la Iglesia occidental como en otras tradiciones, ¿no? Yo solo entiendo un poco también, porque hay que entenderle la lógica a todo, ¿no? De que ese impulso hacia el niño, ¿no? Que obviamente no tiene ninguna justificación de ningún tipo, ¿no? Es como que esa energía estancada encuentra fuera un referente de energía sexual inocente, primordial, que es los que esas personas no han podido acceder dentro de ellos mismos, ¿no? Porque la han reprimido y se han quedado como capas de lodo, ¿no? Por así decirlo. Entonces el trabajo con estas personas, que alguna vez trabajamos con alguna persona, un sacerdote que tenía estas tendencias y no quería actuarlas, ¿no? Quería realmente sanación, era ayudarle a encontrar esa energía pura de la vida primogénea dentro de su propia energía vital y sexual, ¿no? Y eso es el camino para ayudar a estas personas, porque en realidad también son víctimas de unas represiones y de un patriarcado y de otra serie de cosas, ¿no? Y es muy trágico y triste para todos, claro. Claro, y yo creo que también en la sociedad en general este tipo de nociones han creado mucho dolor, muchísimo dolor. Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo aún recuerdo, ¿no? O sea, de chaval, yo fui a un colegio que era los Hermanos Maristas, ¿no? De la Inmaculada de Barcelona, un colegio religioso bastante suave,
pero allí también te encontrabas con chicos de familias muy religiosas en los que le seguían diciendo en casa de que la masturbación era pecaminosa y tal, cuando en realidad es algo que, enfocado de una manera holística y abierta, ¿no? Hacer el amor contigo mismo, ¿no? Es amar, es una manera de amarte a ti mismo que es muy sana y muy buena y que también crea una base para poder amar a los demás, ¿no? Si uno no se nutre primero bien, nutrir a los demás, pues es difícil a todos los niveles, ¿no? Ha creado mucho sufrimiento también, por ejemplo, en las mujeres, obviamente, ¿no? Tanto desde, pues bueno, todo el control de la sexualidad de las mujeres, que bueno, que llegó a cosas delirantes, ¿no? En la Edad Media con los cinturones de castidad, como es bien conocido, pero que sigue hoy en día ese control de la mujer de su sexualidad. Una pareja se junta y entonces el marido ya no quiere que tenga amigos hombres o que cierre todas las conexiones con los exes hombres. Funciona de muchas maneras todavía en nuestra sociedad. Entonces, tanto en España también, yo creo que en Centro Sudamérica incluso más también, estos patrones de género un poco controladores del hombre. Y todo viene un poco de lo mismo, ¿no? Yo le llamo la, la, la Trinidad impía o la Trinidad no sagrada, profana de la imaginación patriarcal, ¿no? Que es el cuerpo, la naturaleza y la mujer y la sexualidad, ¿no? Cosas que la mente masculinizada que lo quiere controlar todo, esas tres cosas se les escapa del control, entonces se le ponen muy nerviosos y necesitan controlar de alguna manera y es horroroso. Pues sí. Oye, hablemos de la noción de lo transpersonal. Uh-huh. Y Bueno, traigamos, y hablemos de Maslow también. Vamos a por traer. supuesto, por supuesto. Bueno, podemos empezar por Maslow para también un poquito hablar de la primera comprensión de lo transpersonal, ¿no? La primera comprensión de lo transpersonal, siguiendo a Maslow, ¿no? Maslow, como muchas de las personas de la audiencia conocerán, es famoso por su teoría de las motivaciones, ¿no? Todos tenemos esas motivaciones, perdón, básicas, ¿no? Como de seguridad, de comida, de pertenecer a un grupo, ¿no? De autoestima, ¿no? Pero él después habla de estas dos necesidades de autorrealización, de realización de tus potenciales más auténticos, vivir la vida que estás destinado a vivir, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y después la de trascendencia, ¿no? Entonces, la primera ola de psicología transpersonal entendió lo transpersonal como algo más allá, más trascendente, más allá de lo personal, ¿no? Transpersonal, ¿no? Pero eso con el tiempo y en parte también con todo el trabajo de los psicólogos transpersonales más contemporáneos, más participativos también, Richard Tarnas, John Heron, yo mismo también, ¿no? Empezó a tomar una cualidad distinta en el sentido que el prefijo trans no solo significa más allá, sino que también significa a través, por medio de la persona completa, ¿no? Y entonces aquí lo transpersonal se empieza a hacer más personal, paradójicamente, ¿no? Porque toda esa energía también que vivimos, ¿no? A través de nuestra energía de la vida, también es energía sagrada, también es una energía pues que trasciende las estructuras humanas, ¿no? Y la podemos canalizar de una manera u otra, ¿no? Entonces yo creo que esa es una buena evolución, una manera de entenderlo, ¿no? Desde lo de más allá del ego, que es uno de los títulos de las antologías antiguas, ¿no? Como una transpersonalidad que sí, abraza también lo que existe más allá, pero que también abraza lo que hablábamos antes, ¿no? La horizontalidad radical, el Así es. entremedio entre las personas y también lo inmanente, ¿no? La energía vital y todo lo que traemos. Digamos, podríamos decir que esta espiritualidad integral acoge, como habíamos hablado, no solo una excelente relación con la propia sacralidad, sino con la sacralidad de todo lo que vive, ¿no? De todos los seres, Exacto. en todos los lugares. E incluso tenemos que pensar que los seres son muchos, algunos están aquí en el planeta, otros no. Hay otros seres más allá, ¿no? Exacto, exacto. Esto es importante, ¿no? Porque, claro, esto habla un poco de lo que tú dices, de esa expansión, ¿no? Por un lado, a lo más terrenal, a lo más ecológico, ¿no? A los seres vivos que no solo son seres humanos, sino los animales, las flores, las plantas, ¿no? Como toda esa conciencia ecológica que viene con esa espiritualidad integral también, pero también esa apertura, ¿no? A los mundos sutiles, ¿no? Los mundos sutiles, quizás incluso mundos post-mortem. Ahora mismo estoy leyendo algunos de los ensayos que ganaron el concurso
que hizo el Bigelow Institute aquí en Estados Unidos, que dio $1.700.000 a cada premio de los 3 primeros, ¿no? Y la evidencia de post-mortem pues es bastante potente, es bastante sugerente hoy en día, ¿no? De distintos campos de muchos lados, ¿no? Eso por otro lado, ¿no? Y finalmente también es una espiritualidad que yo creo que también, aunque tiene una mirada, por así decirlo, de discernimiento, incluso crítica, ¿no? Por ejemplo, de espiritualidades disociativas, ¿no? Que crean esas represiones, que conducen a problemas que hablábamos, también es una espiritualidad muy pluralista, ¿no? De abrazar todas las tipos de espiritualidades, las no duales, las teístas, las indígenas, ¿no? ¿Qué importa si crees en Dios personal o en la no dualidad o Wakantaka o yo qué sé, la Pachamama, ¿no? ¿Sabes? Lo importante es tu transformación personal y a partir de ahí, pues, lo disponible que estás para otras personas y la transformación que en tu pequeño territorio personal o puedes hacer en el mundo, ¿no? En esa dirección. Claro, y en esa dirección nos encontramos en todos los seres y en todas las personas con una espiritualidad activa, nos encontramos con una experiencia de amor, nos Sí, encontramos con la energía sí. del amor. Sí, sí, yo creo que esta experiencia del amor, ¿no? Que tú hablas, yo creo que supongo, como tú ya sabes, mi pensamiento no es muy universalista, eso también he tenido mis debates con Ken Wilber históricamente, ¿no? Pero claro, no, claro, Ken Wilber criticaba más este tipo de secuencias espirituales, paradigmáticas, ¿no? Que pone el chamanismo abajo, lo teísta aquí, lo no dual arriba, que me parecen un poco ideológicas, ¿no? Pero claro, eso no significa que no puedan haber realmente, como Steve Taylor y otras personas, pues encontrar como áreas de soslayamiento entre muchas tradiciones y religiones, ¿no? Lo que pasa, claro, el amor, por ejemplo, tal como el amor se entiende en el cristianismo, y esto hay estudios comparando, ¿no? No es exactamente igual que la karuna, que la compasión budista. Tienen fenomenologías Ujú. distintas, ¿no? Entonces hay que matizar. Creo que hay algo común, ¿no? Que es realmente the goodwill, ¿no? El realmente poner los intereses de los demás por encima del tuyo propio. Creo que ahí hay cosas por ahí, ¿no? Pero cómo se manifiesta también, ¿no? También puede tener matizaciones distintas, ¿no? Y cómo se expresa, ¿no? Sí, sí, claro, a partir de la propia visión y el propio aprendizaje inevitable, porque más allá de tener una espiritualidad laica, una espiritualidad no confesional, hay una forma de cultura, a Uh partir de -huh. donde has nacido y lo que has aprendido, que matiza esas comprensiones. Efectivamente, y me encanta que hables de espiritualidad laica, ¿no? Porque a veces me preguntan muchas personas, oye, y en tu esquema esto, en tu modelo, o lo que sea, ¿no? De espiritualidad participativa integral, ¿dónde caben los ateos, no? Los que pasa, no caben los ateos, no caben. Y le digo, pues mira, a mí me parece que sí, en el sentido de que, claro, es una espiritualidad muy pragmatista, como hablábamos antes, los frutos es lo importante, ¿no? Yo siempre, si me permites indulgir brevemente, cuento la historia personal con mi hermano, ¿no? Mi hermano es profesor de ciencias políticas, de sociología, está en política, ha trabajado por los derechos de la mujer, ha acabado con la hambruna infantil, con la renta mínima básica en tiempos de Universal. COVID. Bueno, la universal es su siguiente, lo que quiere conseguir ahora. Esta es una renta mínima básica para gente que tiene menos de unos ingresos, ¿no? Y claro, para mí vamos, lo que está haciendo es tremendamente espiritual. Y a veces en aquellos momentos mi hermano hacía todo esto, yo estaba en California y estaba en el mundo budista y me metí en una asociación se llamaba la Asociación Budista para la Paz, ¿no? Budismo socialmente implicado. Y a veces íbamos como a lugares de budista para como un poco informar lo que hacíamos y a ver si la gente tenía pues unas horas pues para dar de comer a los homeless, a los sin casa o hacer algún trabajo social, ¿no? Hacia los demás. Y chica, casi nadie tenía tiempo para esas horas a la semana, pero todos tenían tiempo para hacer un mes de retiro individual en el ombligo, ¿no? Peinando el ombligo, ¿no? Por supuesto no estoy criticando esto, yo también he hecho retiros largos, tienen su valor, ¿no? Pero yo creo que también llega un momento en la vida, si quieres tener una vida espiritual equilibrada, más integral, ¿no? Que también tienes que conjugarla de alguna manera con esa implicación, ¿no? Hacia los demás, ¿no? Si no, puedes caer en ese peligro del narcisismo espiritual, ¿no? De autoabsorberte demasiado en tu propio proceso personal, tu propia iluminación, ¿no? Y no deja de ser otro cul-de-sac también.
Totalmente, totalmente. Bueno, tú ya sabes que, y por la tradición budista sobre todo, que cuando la gente se ilumina puede funcionar como Arat y ya no ocuparse de nada más, seguir su camino, o el Bodhisattva, que es Claro, el budismo compasivo, que se espera y se queda aquí trabajando, ¿no? Para que exacto. todos los seres evolucionen. Exacto, exacto. Sí, esto fue un poco una de las revoluciones en el budismo, ¿no? Del budismo Theravada temprano, el ideal del Arhat, ¿no? El Nirvana, y el Bodhisattva que dice renuncia a la liberación completa hasta que todos los seres sintientes, no solo humanos, todos los seres Así sintientes es, así es. alcancen la iluminación. Había un elemento ecológico también, ¿eh? Sí, Sí, sí. sí, es verdad, es totalmente, totalmente. Oye, a mí me gustaría que habláramos un poco de Maslow. Ya ves tú que él trabajó mucho sobre el hombre autorrealizado, ¿no? Sí, Y claro que un hombre autorrealizado, un hombre que ha expandido su conciencia, es claramente un ser espiritual y no sí. necesariamente religioso. Efectivamente. Yo creo que las mismas investigaciones de Maslow apuntaban a esto y hoy en día también hay investigaciones efectivamente de las espiritualidades que hemos hecho laicas, ¿no? Hay espiritualidades científicas, ¿no? Hay muchísimos científicos cosmólogos que no creen en nada de lo que a conceptos espirituales, pero abogan por una espiritualidad cósmica, ¿no? De asombro y reverencia de vivir en este cosmos tan increíble y cuanto más estudian esa explosión del Big Bang, vete tú a saber lo que había antes, ¿no? Y toda la historia del universo, se dan cuenta de que es algo realmente sagrado, ¿no? Y evoca esa sacralidad y ese cuidado, ¿no? Por la vida, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Entonces, claro, Maslow, él sí que se fue también hacia lo más trascendente, a lo más espiritual después, pero claro, la característica principal, una de las principales del hombre autorrealizado, como recordarás, es que tenía como mucho más a menudo que las personas menos autorrealizadas, ¿no? Lo que llamaba experiencias cumbre, ¿no? Experiencias Ujú. cumbre que eran como los momentos más felices de la vida, de gozo, de pacificación, de apertura, ¿no? De tal. Y esas experiencias abrían a la persona, de alguna manera u otra, laica o religiosa, a esa experiencia de la vida sagrada, de alguna manera, ¿no? Y a lo mejor le llamaban no sagrada, ¿no? Le llamaban, pues, experiencia de vida completa, ¿no? Lo que pasó con Maslow también es que también fue un poco él, también por la época, y tampoco tenía él tantos estudios de mística comparada y tal, ¿no? Se metió en el taoísmo un poco, en otras cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que él ecualizó y hizo la equivalencia entre la experiencia cumbre con la experiencia de iluminación de todas las religiones, ¿no? Como si fuera la Sí, misma, ¿no? Y eso después, con el paso del tiempo, se ha visto que fue un error, ¿no? Un error comprensible históricamente, pero también creó esa semilla, ¿no? De ese universalismo que después pues tomó formas un poco opresoras, ¿no? En la psicología transpersonal, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, él no es culpable de esto, ¿no? Él estaba trabajando con las herramientas que tenía en aquel momento y lo que ofreció fue no, algo realmente fantástico. y claramente, claramente todo su desarrollo basado en la gente feliz, no en la gente neurótica, abrió muchas puertas a realización de muchísimas personas. Efectivamente, ¿no? Y pasó una cosa también curiosa en la evolución de la psicología contemporánea, ¿no? Que después, como tú bien sabes, también apareció la psicología positiva, ¿no? Hace nada, un Sí, par de décadas más o menos, ¿no? Y básicamente sí, la psicología positiva, te das cuenta que es un refrito de la psicología humanista de Maslow y de May, existencialista, y de Rogers y tal, ¿no? Pero más investigación, ¿no? Como que está bien, ¿no? Pero de alguna manera la psicología positiva empezó como bueno, a pillar contratos millonarios, ¿no? Incluso con los militares americanos, ¿no? De experiencias de flow, de tal, ¿no? Y la psicología humanista, que fue como el embrión de todo esto, ¿no? Pues siempre se quedó ahí, de hecho, que como un grupo, ¿no? Una asociación dentro de la APA, de la Asociación Americana, creo que tiene nada, sí, unos cientos de miembros. Llegó a tener 7.000 o más y era como, han quedado claro. poquitos, ¿no? Pero bueno, la psicología transpersonal yo creo que es la que también ha recogido todo esto de la humanista y también tiene ese interés ahora más empírico y yo creo que se está desarrollando de una manera bastante robusta hoy en día. Yo digo que sí, y ya ves que aquí nos gusta honrar a los que nos han precedido y han Sí, abierto caminos, ¿no? De iluminación y de despertar. sí, Y, y yo digo que aún gran parte de su trabajo sigue siendo útil, ¿no? Para ir por creciendo y supuesto. creciendo, ¿no?
Sí. por Oye, supuesto. ¿cuál es el impacto de la conexión con lo sagrado en la vida cotidiana de un ser humano? Mm, Cuéntanos de la relevancia desde tu punto de vista. Por cierto, tengo aquí tu libro, un libro precioso, Espiritualidad Creativa, publicado por Kairos, y un libro que ya lleva muchos. Pero por cierto, también me gustaría que nos hables de Richard Tarnas, porque sí, qué conciencia la de Tarnas tan increíble. extraordinaria. Sí, yo tuve la suerte, empiezo por ahí y después vamos al otro. Yo tuve la suerte de que en el año 1993, cuando yo llegué a California a estudiar mi doctorado, ¿no? Gracias a una beca de aquí de la Caixa, de España, ¿no? Eh, tuve la suerte que ese mismo año llegó a dar clases a Stanislav Grof, uno de los padres de la psicología Sí, transpersonal, claro. de los creadores, y Richard Tarnas, que yo no lo conocía, ¿no? Y bueno, yo al principio digo, wow, qué sueño hecho realidad, tomar seminarios de doctorado con Grof, tal, ¿no? Pero y aprendí muchísimo de Grof, hice la formación holotrópica también con él, la mayor parte, pero al final fue Richard Tarnas quien se convirtió como en mi mentor más cercano, ¿no? Es un hombre realmente del Renacimiento, con una erudición que de todos los campos, desde la historia, el arte, la cinematografía, la espiritualidad, ¿no? Es realmente, yo creo que hay pocas personales como él, ¿no? Y además es realmente una persona con esa sutileza y caballerosidad, como parece tiempo, pero de la buena, ¿sabes? De la buena, ¿no? Entonces me soy muy Claro. privilegiado de haber estudiado con él. Él me abrió también el ojo arquetipal, ¿no? Hacia la plausibilidad, Sí. ¿no? De la astrología también, ¿no? Que es un tema muy polémico todavía, obviamente, en la sociedad, ¿no? Por razones comprensibles, ¿no? Pero él me abrió también este ojo a la astrología arquetípica y bueno, y también todo este lenguaje participativo que yo uso en mi trabajo, también fue él. Yo acabé la tesis doctoral, él la leyó, estuvo era del comité, y me dijo, mira, esto lo podrías decir con este lenguaje y creo que sería perfecto. Y dije, hostia, pues tienes razón, ¿no? Yo le he hablado de eso de otra manera, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido pues una gran influencia y bueno, una gran amistad a lo largo de los años, claro. Sí, qué fortuna, ¿no? La de establecer conexiones con almas grandes, ¿no? Sí, bueno, él hablaba hace un poco, tuvimos un pequeño intercambio porque ahora estamos siempre ocupados, y, tardamos mucho en escribirnos, pero cuando nos escribimos compartimos mucho, ¿no? Y él hablaba que sentía que había habido toda una especie de sincronicidades, ¿no? Cuando en ese encuentro en el 1993, cuando él llegó con Grof, yo llegué también allí, ¿no? Como que se crea una especie después, cuando él presentó su libro Cosmos y Psique en California, Sí, sí. pues tuve el honor, se sentó a Grof a su derecha y a mí a la izquierda, ¿no? Como una especie de linaje, ¿no? Que yo me sentía como un poco como embarazoso, digo, wow. Pero bueno, es como lo sentía él, ¿no? Quería que me sentara allí, bueno, y cada uno pues le estamos dando nuestra propia iteración a estas ideas más integrales, más participativas, más de resacralizar, ¿no? Todo, ¿no? De una manera más constructiva, ¿no? Pero sí, realmente todo un privilegio haber podido Sí, contar con su amistad sí, y su guía. sí, la verdad sí. Oye, y entonces hablemos de el impacto de la conexión espiritual en la vida humana. Hablemos de eso. Bueno, a ver, esto tiene muchísimas facetas, ¿no? Yo creo que una faceta principal, ¿no? Que le hablábamos el otro día con Daniel Taropio, con quien estamos dando un webinar ahora en día, una persona también muy entrañable, maravillosa, de que es que, claro, cuando uno empieza como a incorporar, ¿no? Esos valores espirituales en la vida cotidiana, de entrada te haces como más consciente, estás más consciente, más mindful, ¿no? Que el mindfulness que se habla hoy tanto el día, ¿no? Es como, vale, pues te Sí, levantas, te ves al espejo, te pillas los dientes. A mí me gusta mucho, había un libro muy bonito ahí que se llamaba El dragón que nunca duerme, The Dragon That Never Sleeps, que lo escribió Robert Aitken, el primer americano que se ordenó como monje zen en Japón hace muchísimos años, ¿no? sí, Y es de gatas, como tipo Thich Nhat Hanh, gatas, que es desde la mañana hasta la noche. En cada momento hay un gata que sí, te recuerda esa conciencia, ¿no? Ese estar más centrado en el corazón en todo momento, en el cuerpo, no perderse en todos los estreses de la mente, que siempre, pues, anticipaciones, tal, cosas que tenemos que resolver, ¿no? Que a veces es inevitable porque en esta vida moderna, pues bueno, ya estoy coordinando como 100.000 cosas al mismo tiempo y al final, pues, a veces te pierdes también, ¿no? De ese hilo claro. conductor, ¿no? Pero bueno, te vas acordando, te vas atrapando, ¿no? Te vas atrapando y como decía Gurdjieff, ¿no? La práctica del autorrecordarse, ¿no?
self-remembering, Ujú. autorrecordarse una y otra vez, ¿no? Esta es una, ¿no? Y después también, claro, todo lo que hablábamos antes de esa extensión a las relaciones humanas, ¿no? A las relaciones humanas, pues no es lo mismo acercarse a una relación pues íntima o una relación sexual con un contexto psicoespiritual o espiritual que sin el mismo, es que cambia la película totalmente, ¿no? Abre más a, pues eso, al crecimiento, abre más también a la emergencia de lo sagrado, incluso en el encuentro sexual, ¿no? Aunque eso también le ocurre a gente que es completamente laica y tiene experiencias muy transpersonales, muy espirituales y místicas teniendo sexo, ¿no? Pero bueno, abre todo eso, ¿no? Y eso, ¿no? A la comunidad también, la dimensión comunitaria para mí es fundamental también. Sí, claro. Asumir responsabilidad de la experiencia colectiva, ¿no? En Sí, la que y algo participamos también, todos. sí, y una cosa importante que me he dejado es también, te abre mucho más a las personas, ¿no? A reconocer cuando te has equivocado, a reconocer cuando, you know, I really fucked up here, la jodí aquí, ¿no? Porque si estás en un proceso de crecimiento, ¿no? Te das cuenta, ¿no? De que realmente cuando alguien te refleja algo, ¿no? Que a lo mejor sin intención dijiste algo, hiciste algo que dañaste a otras personas o las molestaste, ¿no? Esos reflejos, ¿no? En lugar de irte a la defensa o no, porque yo lo hice tal, tal. La primera reacción es cuando estás en un proceso real de crecimiento, es decir, wow, ¿qué es lo que me tengo que mirar aquí? ¿Qué es lo que no me he dado cuenta? Que le he hecho daño a otra persona, a lo mejor sin intención, ¿no? Y eso para relaciones humanas, incluso profesionales en el trabajo, ¿no? Es fundamental, ¿no? A mí me gusta mucho toda la gente que está también trayendo la espiritualidad de manera muy potente a las corporaciones, no en plan vamos todos mindful para estar más felices mientras seguís explotados, el Mac Mindfulness, sino en plan como caballo de Troya, ¿no? Participé con un instituto de Boston, Mobius Institute, que te comenté un poquito con Sí, directivos de sí. la Coca-Cola, todo esto, ¿no? Y es un caballo de Troya que realmente intenta transformar esas corporaciones que hacen cosas a veces cuestionables éticamente en el mundo desde dentro, ¿no? Yo creo que eso es fundamental también. Oye, por cierto, vas a estar en pocos días con talleres y experiencias de espiritualidad integral aquí en México. Cuéntanos un poquito. Para Sí, empezar, hace estás una... dando una Sí, conferencia, ¿eh? sí. Sí, la conferencia es en un congreso en la Universidad de La Paz, de la Universidad de Baja California, pero en La Paz. Es una conferencia de educación integral y después daré un taller de prácticas integrales transformativas en el contexto de esa conferencia. Pero es una conferencia abierta, así que no solo para los estudiantes de allí, sino también personas también pueden apuntarse. Después de ahí también iré a Tijuana y quizás hay un taller como más privado y tal, más pequeñito, pero bueno, también abierto. Después a Terrasana, un centro abajo del DF, a hacer una especie de retiro así como más espiritual. Y finalmente acabaré en San Miguel de Allende con un taller que le hemos llamado El despertar del cuerpo hacia una espiritualidad integral, ¿no? Un poquito estos temas, ¿no? Y bueno, sobre todo los talleres son completamente vivenciales, no es como esto que estamos aquí hablando, que es importante hablar también, pero vivencial para que las personas no solo hablen o entiendan, sino vivan todo esto que estamos hablando, ¿no? Lo vivan, Experimenten. ¿no? Lo experimenten, que como tú decías, es que es la clave, ¿no? Que tengan la vivencia, ¿no? Y desde una guía y tal, pero después cada persona va co-creando ahí su camino en el taller. Sí, vamos a poner los teléfonos de contacto para las Muy bien. personas que quieran, ¿no? Asistir a cualquiera de estas oportunidades, ¿no? De Muchísimas ampliar el gracias. conocimiento y la propia experiencia, que como sí insistimos, es fundamental, ¿no? Muchísimas Porque gracias. no es lo Mira, mismo, sí, ¿eh? sí, sí. La, Sí, la, la otra, porque sí, Vivi. no, 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 yo iba a decir que la experiencia es algo profundo que te transforma y no tiene nada que ver con conceptos intelectuales que finalmente, si no se traducen en vivencia, pues realmente sirven para poco, más bien constituyen un estorbo, una distracción. Muchas veces la dialéctica sobre distintos temas acaba siendo un distractor en vez de una Sí, puerta. totalmente, totalmente, ¿no? Lo vemos en política, lo vemos en la academia, lo vemos en cantidad de Así arenas, es, ¿no? Que empiezan sí. ahí con discursos monológicos, la gente no se escucha. Es muy triste lo que ocurre a niveles sociales, políticos,
que poco diálogo real Académicos. hay, académicos también, ¿no? Es muy, muy triste a veces, ¿no? Polarizaciones, todo esto, ¿no? Yo creo que también por ahí exactamente, ¿no? Esa conciencia espiritual también puede ayudar también a transformar todo esto, ¿no? No, la otra comentario que quería hacer de esas vivencias que ofreceremos en estos talleres, ¿no? Son vivencias de integración personal, ¿no? Un poco de, pues eso, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que tiene muy disociado el corazón con, ¿no? Y su sexualidad, ¿no? No son talleres de sexualidad ni nada de tantra, son como muy respetuosos y tal, pero se trabaja esos niveles energéticos profundos que a muchas personas les ayudan a diferenciar esos mundos, a integrarlos, ¿no? Para que, por ejemplo, pues tu corazón esté nutrido por las energías vitales, ¿no? Y se minimiza en caer en dependencias, apegos destructivos en las relaciones íntimas, ¿no? Porque estás bien, bien, bien llenito de energía, ¿no? Y también para que tú, por ejemplo, tu sexualidad pues no sea bellamente salvaje y animal, que tiene su lado bonito, pero también pueda ser tierna y sutil y abierta a la trascendencia, ¿no? Y también pues conectar, pues eso, ¿no? Conectar lo que es la energía de la conciencia, la energía de la vital de la persona a todos los niveles, en el cuerpo, en el instinto, en el corazón y en la mente, ¿no? Y es como un trabajo muy integral, ¿no? Muy integral, muy sencillo, pero bueno, yo lo veo ofreciendo, bueno, décadas ya y bueno, es realmente bonito, ¿no? Cuando me ofreces algo que la gente sale tan transformada, ¿no? Y tan agradecida haciendo algo tan sencillo en realidad. Sí, sí, nada como la experiencia práctica. Pues lo dicho, pues Jorge, muchas felicidades y bueno, los que quieran, pues Espiritualidad Creativa publicada por Kairos, es un texto que es realmente extraordinario y pues nada, también como te digo, vamos a poner los teléfonos para las personas que estén interesadas y puedan tener un contacto contigo directo. ¿Eh? Pues un gran Muchísimas abrazo, gracias, Jorge. Lidia. Muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo. Hasta muy pronto, Jorge. Pues hoy te quiero contar una historia, a mí me parece muy divertida, pero además es una historia muy profunda. El cuento se llama La comprensión de los tontos y ya vas a entender por qué. Resulta que en un viejo monasterio zen hablaban un maestro y su discípulo. Y finalmente, después de toda la conversación, el maestro le dijo, tienes que entender, todo es Dios. El discípulo preguntó, ¿todo, todo? Y el maestro le dijo, sí, todo, todo, todo es Dios. Entonces, el discípulo sale del monasterio, entra en la ciudad y frente a él viene un gran elefante con su guía arriba del elefante. Y el guía decía, apártense, apártense, apártense. Y el discípulo dijo, no, yo acabo de aprender que todo es Dios, yo soy Dios, el elefante es Dios, o sea que no va a haber problema. Claro, la comprensión de los tontos. El elefante le pasó encima y le rompió muchas costillas, menos mal que lo dejó vivo. Y entonces fue el maestro a visitarlo al hospital y el discípulo le dijo, oiga, usted me dijo que todo era Dios y el elefante casi me mata. Y el maestro le dijo, sí, todo es Dios. También el jinete del elefante que te decía, apártate, apártate, apártate. También él era Dios. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.